ya con lo que hemos visto con el ingeniero, entonces ya podríamos empezar a hablar del diseño del mapa. Bien, entonces veamos el siguiente ejercicio de aplicación. Tenemos acá un pórtico. Fíjense, un pórtico tiene un apoyo fijo, un apoyo móvil. ¿Qué tipo de estructura sería? Isostático, hiperestático. Isostático, ¿no? ¿Qué más? Dice que tiene una carga viva. Ahora sí. Dice que tiene una carga viva de 30 kN distribuido en cada metro. También nos ha dado de dato, obviamente, la resistencia de los materiales y algunas dimensiones que nos hacía falta. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos notar cuánto vienen a ser las dimensiones, ¿no?, de la sección, pero nos hace falta acá un dato más, que es la profundidad, ¿no? Cuánto tiene de espesor este pórtico. Nos hace falta este dato. Entonces aquí nos dice que el espesor, o sea el ancho que tiene el pórtico, dice que es B igual a 25 centímetros. ¿Qué más? Nos da que vamos a utilizar un hormigón de resistencia a compresión de 25 megapascales. Ya saben que cuando le dicen un hormigón con una resistencia de 25 megapascales, le están hablando de un hormigón H25. Un acero con una tensión de fluencia de 420 megapascales. Y este dato que, bueno, con el pasar del tiempo nos vamos a ir memorizando, el cual es el peso específico del hormigón armado, que son 25 kN por cada metro cúbico. Y este pórtico está sometido a una carga viva, ¿no?, una carga viva de servicio o carga viva característica. No se olviden, esta K significa que es una carga característica, no es una carga de servicio, no se ha mayorado nada, de 30 kN por metro. Muy bien, siempre es bueno para analizar cualquier tipo de estructura, si es que no me dan los puntos, o sea, no me dan los nodos, es bueno que nosotros le demos de nombre. Vamos a darle a este, ¿no?, al apoyo fijo le daremos el nodo número A este le llamaremos el nodo B, a este llamémosle el nodo C, D y E. En sus apuntes tampoco están nombrados, ¿no? Aprovechen y colóquenle el nombre para poder ubicarnos mejor para analizar este pórtico. ¿De acuerdo? Siempre es aconsejable de que empiece dándoles nombres a los apoyos y luego denle a los demás nodos, ¿no?, que veamos. Muy bien. Entonces veamos cómo se resuelve este ejercicio. Primero, como todavía estamos iniciando en el diseño de elementos de hormigón armado, vamos a verlo a detalle, más que nada, siempre que podamos hacer una simplificación. Fijémonos en lo siguiente: para analizar este pórtico, no podemos trabajar con las dimensiones que nos dan directamente. De hecho, esto es casi como que lo que más utiliza el ingeniero Quilla para confundirlos, y es estas distancias que le dan. Fíjense que en este caso me dice que la altura total que tiene este pórtico, o sea, desde aquí abajo hasta la cara superior de este elemento, dice que son 4 metros. De aquí, desde esta cara externa hasta este eje de este elemento, dice que es 1,75. Y desde acá hasta la cara externa del pórtico hay 7,75 metros. Pues muy bien, ¿cómo analizamos este tipo de elementos? Siempre tenemos que ver lo que son los ejes. Esta línea de acá son los ejes longitudinales de todos los elementos. También le llaman eje longitudinal baricéntrico. Muy bien. Veamos entonces. Tenemos acá, para analizar este pórtico vamos a utilizar los ejes longitudinales baricéntricos. Entonces ahí tenemos indicado todas estas líneas. Pues muy bien. Como vamos a manejar estos ejes de acá, fíjense que tenemos que corregir las distancias, ¿no? Así no podemos trabajar con las mismas que nos está dando de dato el problema. Por ejemplo, para este elemento de acá, a ver,
Primero veamos cuánto sería la distancia que hay desde este nodo hasta este nodo. Fíjense que es la intersección de este eje longitudinal de este elemento y el eje longitudinal de este otro elemento. ¿Cuánto habría de distancia de aquí hasta acá? 1,75, ¿no? Ahí tal cual se repite, no se ha modificado. Pero acá, fíjense que de aquí hasta el nodo E ya no es la misma distancia, ya no es el 7,75, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería la longitud total, el 7,75, y esto vamos a descontarle, ya que queremos ir al eje, la mitad que tiene este ancho, ¿no? La mitad es 50, si lo llevamos a metros, esto sería 0,5 metros, ¿no? La mitad nos va a dar entonces que esto vale 7,5 metros, ¿no? ¿Y cuánto sería entonces aquí la distancia, tomando en cuenta eso de los ejes baricéntricos? 3,75. Sería la altura total 4, ¿y cuánto le vamos a descontar? La mitad de la altura, ¿no? La mitad que tiene 60 centímetros, o sea, la mitad de 0,6 metros. Y eso nos da 3,7. Así, entonces, fíjense que si vamos a trabajar con los ejes, hay que corregir las distancias, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, haciendo las respectivas correcciones, vamos a tener lo siguiente. Ahí están las distancias corregidas, 1,75, 7,5, y aquí va a ser 3,7, ¿no? Lo que hemos determinado. Entonces, realmente, ¿cuál va a ser el pórtico con el cual vamos a trabajar? No va a ser el pórtico original que nos dio, sino que son con las distancias a los ejes longitudinales. Es decir, esto de acá. Ahora, fíjense que vamos a tener un pequeño problema aquí. El esquema original, este de aquí, ¿yo qué podía obtener de este dibujo? Podía obtener cuánto era la dimensión que tiene, ¿no? Acá, cuánto es esta dimensión y cuánto es el ancho, ¿no? Pero si voy a trabajar con ejes, ya no voy a poder obtener cuánto es la altura y cuánto es la base de esa sección. Por lo tanto, vamos a anotarlo directamente. Fíjense. Como no puedo obtener cuánto es la altura y cuánto es el ancho en el siguiente gráfico, entonces yo indicaré acá cuánto es la sección de la figura, ¿no? En este caso veíamos que la base era 25 centímetros y la altura es 60. Aquí la base es 25 y aquí la altura es 50. Entonces, si vamos a trabajar con los ejes longitudinales, hay que indicar cuántas son las dimensiones de la sección de esos elementos. Y esto ya se parece más a los elementos, ¿no?, que utilizamos en isostática o hiperestática. Muy bien. Ahora, fíjense que en este ejercicio se puede hacer una simplificación. Yo les pregunto, en este problema, en este ejercicio, ¿tenemos cargas horizontales? No, no hay cargas horizontales. Y aparte, el sistema es isostático. Entonces, aquí en este apoyo y en este apoyo, solamente vamos a tener reacciones verticales. ¿Es así? No van a haber reacciones horizontales porque no hay fuerzas horizontales. Entonces, si solamente van a haber fuerzas verticales, yo les pregunto, en el tramo AD y en el tramo BE, ¿va a haber reacciones o va a haber esfuerzos de momento? No, tendría que haber una fuerza horizontal acá para que recién empiece a producir momento. Como no va a haber ningún esfuerzo de momento, aquí esto va a ser nulo. El momento en el tramo AD y el momento en el tramo BE va a ser 0. Ahora, aquí en el tramo CD y el tramo DE no puedo decir lo mismo, ¿no? No va a ser ahí el diagrama de momento 0. ¿Cómo sería el diagrama de momentos acá? ¿Cómo creen que va a ser? Exacto, va a subir, ¿no es así?, debido a la carga. Y luego aquí, ¿cómo va a ser? Va a bajar seguramente como una parábola y va a cerrar aquí, ¿no? Entonces, fíjense que acá no vamos a tener no vamos a tener esfuerzos de momento aquí y acá. Solamente vamos a tener fuerzas, ¿no es así?, fuerzas verticales. Tomando en cuenta eso, yo les pregunto, ¿podemos hacer la siguiente simplificación o no? Fíjense, ya que no va a haber aquí momento, ¿no? Solamente va a haber una reacción, solamente va a haber fuerza. Como solamente va a haber fuerza en el nodo D y en el nodo E, fíjense que podemos hacer esto. Podemos asumir el nodo D y el nodo E como si fueran apoyos simples, ¿no? Ya que no va a haber reacciones de momento acá, solamente reacciones de fuerzas verticales.
Entonces, ¿cómo yo puedo simplificar este esquema? Lo vamos a tomar simplemente como si fuera una viga simplemente apoyada que tiene un voladizo del lado izquierdo. Es posible hacer esa simplificación siempre y cuando lo justifiquemos, ¿no? ¿Cuál es la justificación? El pórtico es isostático, por lo tanto aquí en el tramo AD y BE los momentos van a ser cero, solo van a haber fuerzas verticales. Entonces el nodo D y E se van a comportar simplemente como apoyos simples. Por lo tanto, este va a ser el esquema con el cual vamos a calcular los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de momento para este elemento. Bien, ahora sí, con este esquema vamos a proceder a calcular las reacciones y los esfuerzos internos. Veamos. Primero calculemos las reacciones. Para poder calcular las reacciones, obviamente necesito conocer las cargas. En este ejercicio solamente me ha dado de dato, aquí solamente me ha dado de dato lo que era la carga viva, ¿no? Fíjense. Solamente me dio de dato la carga viva. Ahí solamente me dio de dato la carga viva. La carga muerta no me lo está dando directamente de dato. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos cuantificar la carga muerta? Primero, ¿de qué está compuesto principalmente la carga muerta? Del peso propio, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer será convertir el peso propio, o sea, convertir el peso específico en una carga lineal que se reparta en todo este elemento. Muy bien, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo convertimos el peso propio en una carga distribuida? ¿Cómo convertimos el peso propio en una carga distribuida? Correcto, ¿no? Multiplicando el peso específico por el área, ¿no? En la primera clase hemos explicado por qué se multiplica, ¿no? El peso específico por el área. Prácticamente, si multiplicamos el peso específico por la altura, tenemos una carga distribuida. Y si esta la multiplicamos por el ancho de influencia B, vamos a tener una carga lineal. En otras palabras, para poder calcular esta carga, no es más que el peso específico por el área, ¿no? En otras palabras, peso específico por B por H. Bien. El peso específico por el área de la sección, siendo el peso específico 25 kN por metro cúbico y las dimensiones que teníamos eran 25 centímetros el ancho B y la altura que tenía la sección, la viga que se encontraba en la parte superior era de 60 centímetros. Si llevamos eso a metro va a ser 0,25 el ancho B y 0,60 la altura H.
Multiplicando, entonces tenemos que la carga muerta característica o carga muerta de servicio es de 3,75 kN por metro. Muy bien, ahora tenemos la carga muerta y la carga viva. Esas cargas nosotros los mayoramos, ¿no? Que es justamente para poder diseñar. ¿Cuánto es el factor de mayoración para la carga muerta y cuánto es el de la carga viva? 1,2 la carga muerta y 1,6, ¿no? Y 1,6 la carga viva, correcto. Entonces, 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva nos va a dar justamente la carga de diseño o carga última. En este caso, 52,5 kN por metro. En otras palabras, este de aquí va a ser nuestro esquema con el cual vamos a diseñar, ¿no? Va a ser el tramo CD que está sometido a una carga distribuida que vale 52,5 kN por metro. Bien, ahora sí, con ese esquema podemos pasar a calcular las reacciones. Pues muy bien, dibujamos acá nuestro esquema, nuestra viga simplemente apoyada con el voladizo, la carga de diseño. Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho, es solamente hacer un cálculo de reacciones. Ya saben bien cómo se calculan las reacciones, ¿no? Asumimos el sentido de las reacciones y procedemos a utilizar ecuaciones de equilibrio. Hagamos entonces una sumatoria de momentos acá en el punto D. En el punto D vamos a tener BD por 7.5. Fíjense que eso me va a producir un momento horario, ¿no? Ustedes saben bien que el ingeniero Quilla asume el sentido antihorario como positivo. Por lo tanto va a ser BD por 7,5 negativo. Ahora tenemos acá una carga distribuida. ¿A qué es igual la resultante de una carga distribuida? ¿A qué es igual la resultante de una carga distribuida? Q por L. La carga por la longitud, ¿no? Siendo la carga 52.5 y la longitud de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 9.25, ¿no? 9.25. ¿A qué distancia se encuentra la resultante de una carga rectangular? A la mitad de la longitud, ¿no? En este caso va a ser la mitad de 9.25. Por lo tanto, esa carga vemos que me produce un momento horario o antihorario. Antihorario, ¿no? Entonces va a ser positivo 52,5 por 9,25 por 9,25 medio, lo que tenemos acá. No hay más fuerzas, por lo tanto, igualamos a 0. Despejamos y obtenemos la reacción vertical del apoyo D, que en este caso nos sale 299,469 kN. Aplicamos lo mismo, pero ahora para el apoyo D, para obtener la reacción vertical en E. Entonces, eso va a ser sumatoria de momentos en D con sentido el antihorario como positivo. Vamos a tener reacción vertical en E por 7,5 me produce un momento antihorario. Por tanto, va a ser positivo BE por 7,5. Ahora, ¿cuánto será la distancia que hay desde acá hasta acá? ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto sería esta distancia? Veamos, desde el extremo de la carga hasta acá, ¿cuánto hay de distancia? Correcto, ¿no? 9,25 sobre 2. Si a esto le restamos la longitud del voladizo, voy a obtener justamente esta distancia, ¿no? Que va a ser 9,25 sobre 2 menos 1,75. Muy bien, entonces va a ser 52,5 por 9,25 por esta distancia, ¿no? Que es la que tenemos acá. Despejando vamos a tener que la reacción vertical en E vale 186,156 kN. Fíjense que hemos utilizado las reacciones de momento, pero las ecuaciones de momento, para dejar la ecuación de fuerzas verticales como una verificación. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas verticales va a ser las reacciones positivas porque van arriba y la resultante de la carga distribuida 52,5 por 9,25 negativo porque va abajo. Haciendo la suma de las reacciones nos sale 485,525. Hallando la resultante también nos sale 485,625. Por lo tanto, vemos que este sistema es isostático, ¿no? Vemos de que cumple las reacciones. Vemos de que se cumple esta verificación. Muy bien, entonces hasta acá hemos calculado ya lo que son las reacciones.
Ahora, las reacciones saben bien que la vamos a utilizar para ver el tema de fuerzas internas. Yo les pregunto, para calcular esfuerzos internos aquí, ¿cómo nos convendría hacer la operación? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Fíjense que si vamos de derecha a izquierda, solamente tendríamos que analizar este tramo. Si voy de izquierda a derecha, tendría que analizar este tramo y luego el siguiente tramo, ¿no? Se me va a hacer más complicado. Bueno, no complicado, sino que más largo. Entonces, si hacemos acá ecuaciones por el método de las ecuaciones, calculamos los esfuerzos internos de derecha a izquierda, vamos a tener lo siguiente. Va a estar ahí el tramo de E y analizo, no solamente esta parte. La carga, la longitud de ese tramo y aquí indico que estoy yendo de derecha a izquierda. Si voy de derecha a izquierda, también tengo que tomar en cuenta esta reacción, ¿no?, que acabamos de calcular. Nos daba 186,156 kN. De acá, viendo ese esquema, ¿a qué sería igual la ecuación de cortante? A ver, fíjense en ese esquema. ¿Qué sería la ecuación de cortante? Esta fuerza acá va hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo o negativo acá. Negativo, ¿no? Estamos yendo de derecha a izquierda, mucho cuidado con eso. Vamos de derecha a izquierda, entonces las fuerzas que van hacia arriba son negativas. Aquí va a ser 186,156. Ahora, según el método de las ecuaciones, lo que uno hace es básicamente hacer un corte a una distancia X, ¿no? Si hacemos un corte en esta parte, vemos que vamos a tener una resultante parcial de esto. ¿A qué sería igual esa resultante parcial? Correcto, ¿no? La carga por la distancia X. ¿Y a qué distancia va a estar esto? X medio, ¿no? Entonces va a ser 52,5X, vemos que va hacia abajo, por lo tanto va a ser positivo o negativo. Positivo, ¿no? Muy bien, 52,5 por X. Ese de ahí va a ser nuestra ecuación de esfuerzo cortante. Como es una ecuación, hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar y ver en dos valores, en dos posiciones. Primero, cuando estamos aquí al inicio, ¿cuánto es el cortante al inicio? Si reemplazamos 0 acá, solamente nos va a quedar este lado, es decir, menos 186,156 kN. Y si reemplazamos a 7,5, o sea, vamos a ir de aquí hasta acá, veamos cuánto nos sale el cortante. ¿Cuánto nos da el cortante? A una distancia de 7,5. $207,594 kN. Muy bien, entonces fíjense, ¿por qué hacemos el esfuerzo cortante? Ven claramente que hay un cambio de signo, ¿no? Aquí es negativo y aquí es positivo. Cuando hay un cambio de signo, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de signo? La dirección. Que hay un momento máximo en ese tramo, ¿no? Correcto. Muy bien. Ya hemos evaluado el esfuerzo cortante, ahora evaluemos el esfuerzo de momento. Respecto a esta distancia X, esta fuerza acá por la distancia X me produce un momento antihorario. Como estoy yendo de derecha a izquierda, los momentos antihorarios son positivo o negativo. De derecha a izquierda, el antihorario es positivo o negativo. Positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser 186,156 por X. Y esta fuerza acá, el 52,5 por X, me produce un momento horario. Por lo tanto, aquí va a ser negativo menos 52,5 por X medio, ¿no? La distancia. Entonces, transformémoslo esto de esta forma mejor, ¿no? Multipliquemos el X por el X, nos sale X al cuadrado. Muy bien, de aquí entonces calculemos. Como es una ecuación, reemplazaré cuánto vale el momento al inicio del tramo, o sea, cuando vale 0. Vemos que al reemplazar 0 todo esto se anula. ¿Y cuánto vale el momento cuando terminamos este tramo, o sea, cuando estamos en el otro lado, a una distancia de 7.5? ¿Cuánto vale aquí el momento?
¿Cuánto, perdón? Menos 80,393. Muy bien, kilonewton por metro. Perfecto, entonces ya tenemos cuánto vale el momento en esta parte de acá. Esto va a ser un dato importante para graficar. Muy bien, anteriormente habíamos determinado que hubo un cambio de signo. Si hay un cambio de signo, entonces eso significa que hay un momento máximo. ¿Cómo calculamos el momento máximo? Derivando la ecuación de momento, que es básicamente la ecuación de cortante, ¿no? Ahora, no se olviden que cuando uno analiza de derecha a izquierda, la ecuación de cortante no es directamente la derivada del momento, sino que es la derivada del momento por un menos 1. No se olviden eso. Entonces aquí, si derivamos la ecuación de momento, va a ser 186,156 menos 52,5x. Eso de ahí lo vamos a igualar a 0 para encontrar a qué distancia se encuentra el momento máximo. ¿A qué distancia se encuentra? A ver, solamente despejen y reemplacen este valor y divídanlo por el 52,5. ¿A qué distancia nos sale el momento máximo? $3,546 metros. Muy bien. Entonces, el momento máximo será el momento, la ecuación de momento, cuando le reemplacemos una distancia de 3,546. ¿Cuánto nos da ese momento? Muy bien, 330.039 kilonewton por metro. Muy bien, de esa forma entonces hemos calculado cuánto vale el momento acá, acá y el momento máximo que se va a dar en el tramo. ¿Cómo habíamos dicho que va a venir aquí el diagrama de momento? Dijimos que esto iba a venir más o menos así, ¿no? Debido al voladizo sube, baja y tiene que cerrar. Entonces ya obtenemos el momento acá, el momento aquí y el momento máximo a una distancia de 3,546. Por lo tanto, ya podemos proceder a hacer nuestro diagrama, ¿no? No es necesario analizar el tramo CD porque ya tenemos cuánto es el momento máximo que se da ahí en el apoyo D. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La ecuación de cortante, la ecuación de momento, el momento máximo, y hemos visto que nos sale 330.039. Por lo tanto, el diagrama nos queda de esta forma. Fíjense, va a venir acá el máximo negativo, el máximo de los positivos, y nuestro diagrama va a venir de esta forma. Listo, ya tenemos nuestro diagrama de momento. En teoría ya podríamos empezar a diseñar las armaduras. Sin embargo, hay que tener cuidado con lo siguiente. Fíjense, el ejercicio nos pedía diseñar para el voladizo y nos pedía diseñar para este tramo, ¿no es así? ¿Cómo nos quedó el diagrama de momento? El momento máximo en este punto de acá vale menos 80,39 y el momento máximo para el tramo de 330.04. ¿Cuál va a ser nuestro momento de diseño para diseñar el tramo de? ¿Cuál sería el momento de diseño? 130. Exacto, ¿no? Sería este de aquí, nuestro momento con el cual vamos a diseñar las armaduras para el tramo. ¿Y cuál sería nuestro momento para diseñar el voladizo? ¿Cómo se llama? Ojo, ahora fíjense, Es del borde, para diseñar el voladizo, la sección más crítica mismo ancho. que le no queda. es acá. Sí. La sección crítica no es ahí. ¿Dónde sería la sección crítica? 50 Aquí en el centímetros borde, más. ¿no? Aquí es donde es más peligroso el momento para nuestro voladizo. Entonces, el momento que a nosotros nos preocupa para diseñar el voladizo no es este de acá, sino que es a esta distancia de aquí. Es decir, este momento de acá. Este sería nuestro momento de diseño para el voladizo. Muy bien. ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí hasta acá? 1,50. Sería 1,75 menos la mitad de 0,50. Correcto, 1,5 menos. Pues muy bien, vamos a ver cuánto nos sale el momento justamente acá. ¿Cuánto vale ese momento?
Veamos, vamos a analizar el voladizo por separado. Voy a volver a dibujar el esquema del voladizo. Queremos saber cuánto vale el momento a una distancia de 1,5 metros. Vamos a llamarlo un punto. Ahí queremos saber cuánto vale el momento. Entonces, ¿cuánto sería aquí la ecuación de momento? Fíjense, si hago yo un corte acá, ¿qué es lo que tengo del lado izquierdo? Tenemos la resultante de la carga distribuida, ¿no? ¿Cuánto va a valer esta resultante? 52,5 la carga por 1,5, ¿no? Estamos haciendo un corte a 1,5 metros. ¿Y cuánto hay de distancia de aquí hasta acá? 1,5 medio, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, estoy yendo acá, aquí estoy analizando por el método de los puntos, ¿no? Y estoy yendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí el momento viene de manera antihoraria. Por lo tanto, el momento es positivo o negativo en este punto. Negativo, ¿no? Correcto, es antihorario, estamos yendo de izquierda a derecha. Entonces va a ser 52.5 por 1,5 por 1,5 medio, ¿no? La fuerza, la resultante por la distancia. ¿Cuánto nos da este momento? ¿Menos cuánto da? 59, ¿cómo? 56,06. Muy bien, kilonewton por metro. Entonces, ese de ahí era nuestro momento con el cual vamos a diseñar. Fíjense. 56.06. Ese acá es el momento de diseño. Y este de aquí va a ser el momento que vamos a tomar para calcular las armaduras al voladizo. ¿No? Muy bien, si se dan cuenta, hasta acá estamos aplicando todo lo que hemos visto en las materias de isostática, hiperestática y alguna que otra cosa de resistencia de los materiales. Ahora, si recién a partir de este paso es que vamos a entrar netamente a hormigón armado, van a ver que realmente diseñar elementos de hormigón no es muy complicado, hay que saber utilizar las fórmulas y saber interpretarlas. No. Bien, calculemos las armaduras. Primero calculemos las armaduras para el tramo D. ¿Qué tenemos de datos para el tramo D? Al inicio del ejercicio nos decía que el hormigón es un hormigón H25, que el acero es un acero con una tensión de fluencia de 420 y que la sección es de ancho 25 y altura 60 centímetros. Bien, para poder calcular las armaduras necesitamos conocer el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, el R1. No me dio de dato el R1, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos con el ingeniero? Adoptamos, ¿no? ¿Cuánto adoptamos? R1. 5 centímetros. Si ya tenemos el R1, ¿qué podemos calcular con el recubrimiento? La altura útil, ¿no? ¿A qué es igual la altura útil? La altura total menos. A ver, para que estemos convencidos. 7 la sección y aquí va la armadura. R1 es la distancia que hay del centro de gravedad de las barras traccionadas hasta el borde traccionado, ¿no? H, la altura total, y D es esta distancia que hay. Entonces, ¿a qué sería igual la altura útil? Altura total menos el R1, ¿no? Entonces va a ser altura total menos el R1. La altura total 60, el R1 adoptado 5, por lo tanto nuestra altura útil vale 55 centímetros. Bien, ¿cómo vamos a diseñar por el tramo D? Nuestro momento de diseño era un momento positivo de 330.04 kilonewton por metro. Esto del positivo, esto de saber si el momento es positivo o negativo es importante más adelante cuando calculemos las armaduras, cuando coloquemos las armaduras. Muy bien, tenemos el momento y tenemos todos estos datos. ¿Qué hacíamos con esto? ¿Qué calculábamos primero? El momento reducido, ¿no? Correcto. El momento reducido último, el cual es igual a momento último sobre factor phi por Fc' por B por D al cuadrado. Ahora, tienen que tener mucho cuidado en que los valores que reemplacen tienen que simplificarse todos entre sí. El momento, fíjense que eso está en kilonewton por metro. El factor phi, ¿cuánto tomamos de factor phi en flexión?
0,9, ¿no? 0,9, muy bien. Eso es una constante cuando diseñamos vigas. El FC', está en 25 megapascales, ¿no? Entonces, si yo coloco megapascales acá, voy a tener un problema de simplificar las unidades. Por lo tanto, ¿en qué unidad vamos a reemplazar este valor? A ver, un megapascal es igual a ¿qué cosa? A un meganewton sobre metro cuadrado. Un meganewton es igual a 10 kilonewton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, para llevar de megapascal a kilonewton por metro cuadrado, solamente hay que multiplicarlo por 1000. Entonces, si esto lo llevamos a kilonewton por metro, esto va a ser 25.000 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, si el FC' lo reemplazamos en kilonewton por metro cuadrado, ahora sí ya las unidades son compatibles. ¿En qué unidad tienen que estar la base y la altura útil para que sean compatibles? En metro, ¿no? La base en metros y la altura útil en metro también. Como va a estar al cuadrado, se va a hacer al cuadrado. Entonces, fíjense que se va a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado, kilonewton con kilonewton y metro por metro. Y al final, me tiene que quedar ¿qué cosa? ¿Qué unidad está el momento reducido? Adimensional, ¿no? Correcto, tiene que quedar todo adimensional. Bien, por lo tanto vamos a hacer las respectivas conversiones. Vamos a llevar de 25 megapascales a 25.000 kilonewton por metro cuadrado. Y llevaré la altura útil de centímetro a metro, ¿no? Así como también la base la llevaré a metro. Listo, ahora sí voy a reemplazar acá en el momento reducido. Calculando nos da que el momento reducido vale 0,194. ¿En qué caso estamos de los 4 casos que vimos con el ingeniero? Muy bien, para eso les he preparado una tabla. Esta tablita les va a ayudar a guiarse en qué tipo de caso están. Muy bien, si supongamos que nuestro momento reducido hubiera estado acá en el caso 1, ¿en qué dominio se encuentra el caso 1? 2A, ¿no? Correcto. El caso 2, ¿qué dominio es? Dominio 2B. ¿El caso 3? Dominio 3A, ¿no? ¿Y el caso 4? En teoría ahí están tanto el dominio 3B como también está el dominio 4. Ahora, de estos dominios, ¿para qué nos sirve saber esto de los casos, ¿no? Si estamos en un caso 1, ¿cómo es nuestro diseño? ¿Qué tipo de diseño es acá? Dúctil, correcto, es un diseño dúctil, pero no económico, ¿no? Ese es el problema. No económico. Caso 2 y caso 3, ¿qué tipo de diseño son? Dúctil y económico. Los dos ahí son dúctiles y económicos. O sea, nosotros tenemos que apuntar a hacer un diseño que se encuentre dentro de estos dos casos. No siempre se va a dar eso. Ya eso depende mucho de la altura que tiene nuestra viga. Generalmente si la viga es muy alta y el momento es muy pequeño, vamos a estar en caso 1. O sea, vamos a hacer un diseño antieconómico, pero de todas formas sigue siendo un diseño dúctil, ¿no? La norma mínimo me exige que sea dúctil. Y finalmente el caso 4, ¿cómo es el diseño acá? Es un diseño, ¿es dúctil o no acá en el caso 4? No, ¿ve? No es un diseño dúctil. O sea, nunca tenemos que estar acá. Diseño dúctil, ¿y es económico o no económico? No económico, porque tampoco aprovecha la máxima capacidad del material. Entonces, por lo tanto, nunca tenemos que estar acá. Podemos estar hasta incluso en el caso 1, 2 y 3 es ideal que estemos acá, pero nunca en el caso 4. Bien, entonces, ¿en qué caso estamos? Caso 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener un diseño tanto dúctil como económico. Estamos en lo ideal. Ahora, en el caso, o mejor dicho, en el dominio 2A, 2B y 3A, ¿necesita o no necesita armadura comprimida? No necesita, ¿no? ¿Ves? Por lo tanto, la cuantía de armadura comprimida es 0 directamente, ¿no? No necesita. El caso 4 sí necesita armadura comprimida. Por lo tanto, aquí lo indico. No necesita armadura comprimida. Entonces, solamente vamos a calcular la armadura traccionada, nada más.
Muy bien, ya tenemos el momento reducido. Ahora entonces podemos calcular la cuantía de armadura traccionada. O sea, vamos a calcular el omega S1. Afortunadamente para eso el ingeniero ya dedujo una fórmula para calcular directo el omega S1. Y es la siguiente. Esta fórmula acá. 0,85 por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento reducido sobre 0,85. Muy bien, reemplazando acá el momento reducido, nos va a dar que la cuantía mecánica de armadura traccionada vale 0.2233. Con esta cuantía haremos lo siguiente. Bien, vamos a calcular el área de armadura. Entonces, la fórmula para hallar el área de armadura es la siguiente. ¿De dónde se saca esa fórmula? Pues muy bien, sabemos bien que la cuantía mecánica de armadura traccionada, cuando se demostraron las ecuaciones adimensionales, era así, ¿no? Venía aquí base, altura útil, el FC' y aquí el FY. Así, esa es la fórmula de cuantía mecánica de armadura traccionada, es su forma adimensional. Si aquí despejamos entonces el área de armadura traccionada, nos queda justamente esta fórmula. Es esta aquí, pero despejando el AS1. Bien, entonces de esta fórmula reemplacemos, porque aquí ya conocemos todo. Ahora, este valor no tiene dimensión adimensional. La base y la altura útil, no se olviden que hay que reemplazarla en milímetro, para que justamente nos dé un área en milímetro cuadrado. La base era 25 centímetros, si vamos a milímetros lo multiplicamos por 10 solamente. La altura útil 55 centímetros, en milímetros 550. Ahora, el FC' y el FY lo vamos a reemplazar en megapascales. Eso debido a que megapascal con megapascal se va a ir y no me afecta qué dimensión esté esas tensiones. Entonces de ahí vamos a obtener un área justamente en milímetro cuadrado. Y eso nos da un área de 1827,60 milímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, aquí en esta parte, como todavía estamos iniciando con el diseño de elementos de hormigón armado, se darán cuenta ustedes que el ingeniero ya por experiencia, él directamente, él arroja, ¿no? ¿Qué combinaciones de armadura podemos crear acá? Directo él arroja y muchas veces se aproxima. Eso es una habilidad que uno gana cuando practica. Ahorita, como todavía estamos iniciando, le voy a compartir un método para poder hallar cuál sería el área más óptima que se acerca al área que necesitamos. Bien, primero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esta tabla de acá ustedes tienen que sabérselo de memoria, ¿no? Son los diámetros comerciales, un FIDE 6, FIDE 8, 9.5, 12, 16, 20, 25. Cada uno de estos tiene su propia área. Ya saben, para calcular eso solamente es el área, el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Muy bien, entonces tanto esa tabla como la tabla anterior de las cuantías también tienen, de los momentos reducidos también tienen que sabérselo de memoria. Muy bien, entonces les comparto la siguiente forma para calcular el área de armadura, para calcular la cantidad de barra que vamos a calcular. Fíjense, ¿en qué consiste este método? Dice, primero quiero saber cuánto de armadura necesito como mínimo si voy a colocar los siguientes diámetros. Empecemos por un diámetro de barra FIDE 25. Ahora, si voy a colocar una barra FIDE 25, la norma hasta con cuántas barras me permite combinarlo, ¿se acuerdan? Tres consecutivos anteriores. Me permite combinarlo solamente 3 consecutivos, ¿no ven? Sí. O sea, si voy a utilizar barra FIDE 25, no puedo combinarlo con ¿cuál? Con la de 12, ¿no? Solamente puedo combinar esta con estas dos de acá. Solamente puedo hacer con 2 consecutivos, ¿no? Solamente 3 barras consecutivas. Bien, entonces vamos a tener FIDE 25, FIDE 20 y FIDE 16. Ahora, si vamos a utilizar solamente barra FIDE 25, haremos lo siguiente. Necesitamos un área de 1827,6 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es el área nominal de una barra FIDE 25? ¿Cuánto es su área de la barra FIDE 25? 490.0
87, ¿no? ¿Cuánto nos sale esto? ¿Cuánto nos sale esto? 352, ¿no? Entonces quiere decir que si voy a utilizar barra phi de 25, necesito colocar 352 barra phi de 25. Ahora yo no le puedo decir al proveedor que me dé 352 barras, ¿no? Siempre tengo que redondearlo al entero superior. Es 372. 372, perdón. Mejor, 372, muy bien. mejor todavía. Entonces, siempre este número lo vamos a redondear al entero superior. Por lo tanto, acá ya tenemos una combinación de barras que podemos hacer. Podría ser 4 barras phi de 25, ¿no? Es una combinación. Si queremos utilizar barras phi de 20, va a ser el área que necesitamos, 1827,6, dividido entre ¿cuánto es el área nominal de la barra phi de 20? ¿Cuánto es su área de la barra phi de 20? 314. 16, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? 5.81. 582, ¿no? Redondeamos al entero superior y fíjense, otra combinación que podríamos tener acá sería 6 barras phi de 20, ¿no? Es otra combinación. Ya vamos a ver ¿Cuánto era la base? cuando calculemos áreas cuál es la que más se acerca. ¿De la sección? Sí. Ahora aquí, barra phi de 16, lo mismo. Tenemos de área 1827,6 y lo vamos a dividir entre el área nominal del phi de 16, que eso es 201,06. ¿Cuánto nos da esto? 9.09, ¿no? Redondeamos al entero superior 10. Entonces aquí tengo otra combinación de barras. 10 barras phi de 16. ¿Cuánto me da el área de 4 veces el área de una barra phi de 25? ¿Cuánto me da esa área? 1963,48 milímetros cuadrados. ¿Cuánto lleva el Bueno, procedimiento? está, 100 milímetros por encima, ¿no? 100 milímetros cuadrados por encima. Es una opción. ¿Cuánto sería 6 barras phi de 20? Creo que el de abajo. 1884,96. Bueno, esta se acerca más todavía, ¿no? Se acerca más. 10 barras phi de 16, ¿cuánto es eso? 20. ¿Cuánto? 2010,6, ¿no? Esto ya se ha alejado mucho. Muy bien, entonces aquí ya podría empezar a hacer combinaciones de barras. Podríamos combinar, a ver, ¿qué pasa si combinamos 2 barras phi de 25 más 4 barras phi de 20? A ver, ¿cuánto nos da esto? 2 barras phi de 25 y 4 barras phi de 20. ¿Cuánto nos da esa área? No, a ver, 3, Alto. 3 mejor, 3. Mucho. 3, Sí, 3 barras. 1924, 1924, ¿cómo? 22. 22, ¿no? Sigue siendo A. ¿Sí? Es otra combinación. ¿Y qué pasa si combino 2 barras phi de 20 y unas 6 barras phi de 16? A ver. 2 por. No, es muy poco, ¿no? Sí. 8. Ajá, ese. 2 barras phi de 20 y 8 barras phi de 16. ¿Cuánto nos da eso? 8 por 200, casi 1600. Más 1 de 20. 1900 tanto. 2200, sí, Sí. sí, 2236,80. 2236,80, ¿no? Uf. Muchísimo. Está bien, otro. A ver, otra combinación podría ser. A ver, 6 acá, probemos con 6, era mucho eso. 6. ¿Cuánto da con 6? 1834, ¿cómo? 68, ¿no? Se acerca muchísimo más, ¿no? Ahora, tampoco es que aquí hagamos altísimas combinaciones, aunque hagamos unas 4, 5, unas 6, ya tenemos suficientes alternativas.
Eso le digo más que nada porque en hormigón 2 hay veces que cuando no te cumple uno tiene que buscar otra alternativa. Entonces, si uno no le cumple, digamos, una de estas combinaciones, pues bueno, ya tiene otras alternativas que puede utilizar. Para este caso, entonces vamos a utilizar este, ya que el área se aproximó bastante. Por lo tanto, diré que adopto como área de armadura traccionada 2 barra phi de 20 más 6 barra phi de 16, 1834.68 milímetros cuadrados. Ahora, no solamente es hacer que cumpla con el área que te pide, también hay que verificar otra cosa. ¿Qué más se verifica? El espaciamiento, ¿no? Correcto. También hay que verificar el espaciamiento. El mínimo de Bien, esto aquí voy a borrarle. O sea, todo esto aquí, ustedes lo tienen en sus apuntes. Después lo tienen en sus apuntes. Esto que hemos hecho. Muy bien, ahora habíamos dicho de que no solo es verificar el área, ¿no? También hay que verificar con otra cosa. Uno de ellos es la separación, ¿no? ¿Con qué más se verifica esta área, se acuerdan? Con área mínima. Con el área mínima, correcto. Entonces veamos, el área mínima. La norma me pide que sí o sí sea mayor a estos dos. Ahora tal vez alguien se pregunte, ¿no? ¿Y qué significan esos dos valores? Bien, esas fórmulas, el único que los deduce creo que es el ingeniero Tito. Él las deduce de dónde salen estas fórmulas. Pero no es necesario que la educamos, sino que entendamos para qué sirve esto. A ver, el hormigón como tal, como material, tiene un problema. Bueno, tiene dos problemas. Son problemas que son propios de ese material. Uno, ¿ustedes recuerdan bien de tecnología del hormigón el tema de la retracción? ¿Se acuerdan qué era la retracción? Ya. La retracción es la pérdida de volumen debido a la pérdida de humedad. Ustedes saben bien que el hormigón está constituido por agua, cemento, agregado fino y agregado grueso. Cuando se hace la mezcla, cuando se mezcla agua con cemento, se produce una reacción exotérmica, o sea que produce calor. Por lo tanto, parte de esta agua, el agua que se encontraba dentro, va a tratar de salir porque se va a evaporar. Y al salirse esta agua, fíjense que va a dejarlo con huecos. Lo va a dejar con huecos. Es por eso que aparecen como unas pequeñas fisuras, unas pequeñas microfisuras, que es debido justamente a la retracción, a la pérdida de volumen, debido a la humedad. Entonces, cuando se tiene este problema, sí o sí se tiene que colocar una armadura. Sí o sí, debido a la retracción, porque cuando esto se empieza a perder volumen, van a ver que el hormigón se empieza como que a achicar. Lo ideal sería que el hormigón se achique todo junto, pero lamentablemente lo hace por zonas. O sea, imagínense que esta zona y esta zona se van a achicar. O sea, este de aquí se va a achicar desde aquí para adentro, esto para adentro y esto para adentro. Por lo tanto, van a ver acá como unas fisuras. Entonces, es debido a esta armadura que se debe colocar justamente para coser esas grietas. ¿Y cuánto vale esta armadura? Pues bueno, es esta fórmula de acá. Esta de aquí, esta es el área mínima debido a la retracción y temperatura. ¿Ya? Esta es su fórmula. ¿Se lo deduce? Se puede deducir, ¿ya? Se lo deduce. Ahora, ¿de dónde sale este? Este es otro. Bueno. El hormigón, ustedes saben bien que es un material que tiene buena resistencia a la compresión, pero es pésimo resistiendo a la tracción. Ustedes saben bien eso. Ahora, como es un material, fíjense, como es un material que resiste, supongamos que esto va a estar sometido a un momento positivo, aquí en esta sección a la mitad. Entonces la parte de arriba se va a comprimir y la parte de abajo se va a traccionar. Sin embargo, el hormigón no resiste bien a la tracción. Necesita el acero, necesita ayuda del acero. Ahora, aquí de acero necesita un mínimo, ¿ya? Necesita un mínimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo yo un área de armadura que es debajo de este valor mínimo? Pues bueno, si yo coloco, por ejemplo, una armadura bien pequeña acá, una demasiado pequeña,
esto va a fallar directamente, porque el acero, como no es lo suficientemente, no tiene la suficiente área, no tiene la suficiente resistencia, entonces primero aquí, ¿qué va a pasar? Va a fallar sin avisar. Entonces, por lo tanto, sí o sí se necesita colocar un mínimo de armadura debido a esta flexión de acá. Es por eso que este aquí se lo conoce como armadura mínima debido a la flexión, ¿ya? Y este es debido a la retracción de temperatura. Pero bueno, en el contenido no vamos a ver la demostración, simplemente vamos a utilizar estas dos fórmulas. Entonces, calculando la armadura mínima debido a la flexión, nos sale que necesita un área como mínimo de 409,23 milímetros cuadrados. Debido a la retracción y temperatura, necesita como mínimo un área de 458,33 milímetros cuadrados. ¿Cuál de estos dos se toma como armadura mínima? El mayor, ¿no? Siempre el mayor. En este caso, 458,33. Esa será nuestra área de armadura mínima. Ahora, esa área de armadura mínima es mayor o menor que el área que hemos calculado, que el área de armadura que estamos colocando, mejor dicho. ¿Mayor o menor? Menor, ¿no? Correcto. Fíjense, como el área de armadura es menor que el área de armadura que estamos colocando, ¿con cuál de estas dos vamos a trabajar? ¿Con el AS1 o con el AS mínimo? El AS1, ¿no? Si la armadura que estamos colocando fuera menor a la mínima, entonces hay que colocar la mínima. En este caso no hay ningún problema, ya que este es mayor que este. Entonces cumple, todo bien. Ahora, no solamente estamos colocando, o no solamente hay que colocar área de armadura aquí en la zona traccionada. También hay que colocar, aunque sea 2 barras, en la zona comprimida. ¿Por qué es eso? O sea, el AS1 lo hemos calculado, pero sí o sí hay que colocar un AS2, aunque hemos visto que teóricamente no necesita. Para el estribo, ¿no? Correcto. Para poder colocarlo bien el estribo. Para eso nos sirve esta parte. Entonces, ¿cuál va a ser el área de armadura que vamos a colocar en la zona comprimida? ¿Cuál va a ser esta área de armadura? La mínima, ¿no? Correcto, va a ser la mínima, el 458. Muy bien, entonces nuestra área de armadura comprimida será 458. Perfecto. 33 milímetros. Bien, ahora aquí el análisis de manera similar a lo que hicimos en la diapositiva anterior. Ahora, como aquí el área de armadura, fíjense que es muy pequeña, no vale la pena iniciar con las barras FIDE 25, FIDE 20, porque son muy grandes esas áreas. Entonces, para esto podemos iniciar con las barras FIDE 16, la de 12 y la de 9.5. En flexión, ¿cuánto es el diámetro mínimo que me permite la norma? ¿Cuál es el mínimo diámetro que podemos usar para las vigas? El de 9.5, ¿no? Correcto. Entonces vamos a combinar, o vamos a ver la combinación de estos 3 de acá. Estos 2 de acá no me permite usar la norma para viga, entonces no lo tome en cuenta. Bien, veamos, si colocásemos barra FIDE 16, mínimo necesitamos 3. Si colocásemos barra FIDE 12, mínimo 5. Si colocásemos barra FIDE 9.5, mínimo 7. Entonces veamos qué combinaciones hay. 3 veces barra FIDE 16, 5 veces barra FIDE 12, 7 veces barra 9.5. Estos 3 nos dan esta área de acá. Podría ser este de aquí, ¿no? El de 7 barras 9.5, pero 7 barras para solamente fijar el estribo es muchísimo. A lo mucho podríamos colocar 3 o 4, digamos, en la zona comprimida. Lo mucho. Entonces veamos otra combinación. ¿Qué pasa si combinamos 2 barras FIDE 16 y una de 12? Me sale 515.22. Ahora, ¿cuál de estos dos vamos a adoptar para nuestro estribo? Pero para nuestra armadura comprimida, de estos 4. ¿Cuál adoptaríamos? Uno de 16 y uno de 10. ¿Cómo? 2 de 16 y uno de 10. Ya, quiero que entiendan bien ese concepto. Para la zona comprimida, realmente el AS2, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la armadura comprimida? ¿Qué habíamos dicho que era su función?
sujetar los estribos. No tiene sentido que coloquemos ahí hartísimas barras. A lo mucho colocamos unas 4 o unas 3, ¿no? Aunque incluso 4 es mucho. Entonces podríamos colocar, o bien podría colocar 3 barras de 16, aunque ya es mucho, se pasa mucho. O en este caso el más ideal sería colocarlo 2 barras de 16 más 1 de 12. Esta, si bien se acerca más al área que necesitamos, colocarle 7 barras es demasiado. Es demasiado. Aparte, ¿qué más teníamos que verificar? Que sea simétrico. La separación, ¿no ves? Y si coloco hartas barras, la separación probablemente no me cumpla. Entonces vamos a colocar como combinación 2 barras de 16 y 1 de 12. ¿Y por qué una de 10? ¿Cómo? ¿Y si le ponemos una de 10? ¿Una de 10? Una de 10. 2 de 16 y una de 10. 2 de 16 y 1 de 10. ¿Ya? 473. 2 de 16 más 1 de 10. ¿Cuánto es eso, perdón? Perdón, de 9.5. 473. Sí, ¿no? Podría ser una mejor opción todavía. Podríamos colocar acá 9.5. Sería incluso más preciso todavía al área que se necesita. Correcto. Pero bien, realmente el combinar barras, con que sea mayor o igual ya es suficiente, ¿ya? Pero la observación del compañero es correcta. Si quisiéramos algo más preciso todavía, esta acá es la mejor combinación. Muy bien, ahora sí, veamos el tema de la separación y distribución de las barras. A ver, como armadura, como AS1, como armadura traccionada, vamos a colocar 2 barras FI de 20 y 6 de 16. Con armadura comprimida, 2 barras FI de 16 y 1 de 12. Y vemos cuánto dan esas respectivas áreas. Entonces, ¿cómo podríamos colocar? Primero, nuestra sección. La sección dice que es de 25 centímetros por 60. 25 centímetros, o en milímetros, 250 milímetros. Acá, ¿qué armadura va a venir aquí en esta parte? El estribo, ¿no? Correcto. El estribo se calcula cuando veamos el tema de diseño de esfuerzo de corte. Por el momento solamente vamos a adoptar. Vamos a adoptar un estribo FI de 6. Entonces vamos a tener un estribo FI de 6. ¿Cuánto se le da de recubrimiento geométrico a las vigas? Entre 2 centímetros a 2,5 centímetros. El recubrimiento geométrico no es más que ese espesor de hormigón que protege a la armadura. Entonces en este caso vamos a adoptar 2 centímetros. Adopto 2 centímetros de espesor. Mi recubrimiento geométrico 2 centímetros o en milímetros 20. Ahora, el momento es un momento positivo. Por lo tanto, ¿dónde va la armadura traccionada y dónde la comprimida? ¿La traccionada va dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a colocar de esta forma. 2 barras FI de 20 aquí en los extremos y 6 barras FI de 16. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para la armadura comprimida, bueno, si abajo va la traccionada, lógicamente arriba va la comprimida, ¿no? Ahí irían las 2 barras FI de 16 y una de 12. Muy bien, veamos el tema de la separación. La separación mínima es el mayor entre 3 valores. ¿Cuáles son esos 3 valores? ¿Cuál es primero? 25 milímetros. 25 milímetros, correcto. El segundo, El diámetro. el diámetro máximo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el diámetro mayor? Fíjense acá. El área traccionada. El de 20, ¿no? Por lo tanto, el diámetro mayor es el de 20 milímetros. Y luego, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro valor máximo? 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso, ¿no ven? ¿Cuánto es el diámetro máximo de agregado grueso que usamos? 19 milímetros, ¿no? Entonces 4/3 por 19, 25,33. El mayor de estos 3 valores, entonces va a ser 25,33 milímetros. Muy bien, entonces veamos, calculemos cuánto sería la separación libre que hay entre estas barras. A ver, de estos dos de acá, ¿dónde creen que es más peligroso el tema de la separación? ¿Aquí arriba o abajo?
Abajo, ¿no? Entonces, con que verifiquemos en la zona aquí donde es más crítico, es más que seguro que arriba va a cumplir, ¿no? ¿Sí? Porque aquí es más crítico. Entonces, solamente vamos a hacer la verificación de la separación en la parte traccionada. Ahora, ¿a qué es igual la separación libre? ¿A qué es igual la separación libre? ¿A qué es igual la separación? El ancho B a la base, ¿correcto? ¿Qué le descontamos a la base? El recubrimiento. Recubrimiento geométrico en ambos lados, ¿no? Dos veces. ¿Qué más le descontamos? El diámetro del estribo. El diámetro del estribo. A ver, para que todos estemos al ritmo, fíjense. Esta línea de acá viene a ser el ancho B. De aquí voy a descontarle primero el recubrimiento geométrico de un lado y del otro. ¿Qué más le vamos a descontar? El estribo, ¿no? Diámetro Correcto. del estribo. Vamos a descontarle 2 veces el diámetro del estribo. Muy bien, ¿qué más vamos a descontar acá? De las barras, ¿no? A ver, aquí estoy colocando barra phi de 25, barra phi de 20, perdón, barra phi de 20, barra phi de 20. Y aquí son 3 barras phi de 16. Entonces, si descuento este de acá y este de acá, ¿por cuánto tengo que restar acá? Menos 2 veces, ¿cuánto? ¿Qué diámetro? 10. El de 20, ¿no? Y luego, si descontamos este de aquí, este de acá y este de acá, ¿cuánto descontamos acá? 3 veces el diámetro, el de 16, ¿no? Dividido entre qué cosa? Los espaciamientos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, si lo dividimos esto entre 4, vamos a obtener justamente la separación que queremos. Aquí voy a colocarle el número de espaciamientos. Listo, entonces reemplacemos. Reemplacemos la separación libre. Haciendo ese cálculo que hemos mencionado, nos va a dar que la separación vale 27,5 milímetros. ¿Cumple o no cumple con la separación mínima? Sí, ¿no ve? Es mayor que la separación mínima. Por lo tanto, ok, cumple. Ahora, he visto que este semestre el ingeniero les ha... Bueno, no les exige este control, pero lo ha mencionado. Resulta ser de que al menos uno cuando ya hace diseño, no solamente verifica la separación, también se verifica otra cosa. Se verifica el R1. Se verifica el R1. A ver. ¿Qué viene a hacer el R1 viendo el gráfico? El recubrimiento mecánico de armadura traccionada, ¿no? ¿Y cómo se puede calcular ese R1? Fíjense que ahora ya tenemos nuestras armaduras, por lo tanto ahora sí se puede calcular el R1. Anteriormente lo hemos adoptado porque todavía no habíamos calculado las armaduras. ¿Qué viene a hacer el R1? ¿Qué distancia es? La distancia que hay del centro de gravedad de las armaduras traccionadas hacia el borde traccionado. Entonces, hagamos esta verificación ya que este semestre el ingeniero lo está haciendo. Calculemos cuánto sería la distancia que hay desde este borde hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Del área. Fíjense, ahí tenemos acá 2 barras phi de 20. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la barra phi de 20 hasta acá? Llamémosle un Y1. ¿Cuánto es esa distancia Y1? 2 centímetros de recubrimiento geométrico más la mitad, en milímetros mejor, en milímetros. Sacamos 5 entonces. El recubrimiento 20 milímetros más 6 del estribo más qué cosa? Más 10, ¿no? Más la mitad del diámetro de esa barra. Correcto. ¿Esto cuánto nos da esta distancia? 36, ¿no? 36 milímetros. Bien, Y2 vamos a llamarlo. Aquí fíjense que hay barra phi de 20 y aquí hay barra phi de 16, son de diferente diámetro. Por lo tanto, por cada barra de diferente diámetro hay que tomar en cuenta también su distancia. ¿Cuánto sería el Y2 acá? 20, ¿correcto? Más 6 más 8, ¿no? Más la mitad de 16. ¿Esto cuánto nos da? 30 y
A ver, 34, ¿no? A ver, 8 más 6, 14 más 20, 34. Bien, ahora aquí hay otra distancia, porque aquí fíjense que hay 3 barras que están a una misma distancia. 3 barras a una misma distancia. ¿Cuánto es esta distancia que hay desde aquí hasta acá? Este va a ser nuestro Y3. Por norma, lo mínimo que yo tengo que colocar de separación entre una barra y otra barra que están en diferentes filas es 25 milímetros. 25 milímetros es lo mínimo que tengo que colocar. Entonces, ¿a qué sería igual el Y3? Calculemos esa distancia. Está sobrecalentando. Sería 2 centímetros, pero 20 milímetros, más 6 del estribo, más 20, correcto, más 20 del diámetro de esa barra, más 25, más Y este R1 que adoptamos. 2. A ver, es una barra FIDE 16, ¿no? Estamos yendo al centro de gravedad de la barra FIDE 16. A verificar nomás. Entonces sería 16 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto me da esta distancia? ¿Cuánto nos da esa distancia? 9. 79. Ya, 79 milímetros. Muy bien, ahora calculemos la distancia del R1, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Para eso hay que aplicar momento estático. Momento estático no es más que área por una distancia, ¿no? Siendo el área AS1 el área de las armaduras traccionadas por la distancia que hay desde acá el borde traccionado al centro de gravedad de las armaduras traccionadas, al cual le hemos llamado R1. Esto va a ser igual a el momento estático que me producen estas 2 barras. Son 2 barras phi de 20. Aquí va a ser 2 veces el área de la barra phi de 20 por una distancia. La distancia de la barra phi de 20 lo llamamos Y1. De aquí por Y1. Más, aquí hay 3 barras phi de 16. Entonces va a ser 3 veces el área de esa barra phi de 16. Y la distancia va a ser Y2. Más, aquí hay 3 barras phi de 16. 3 veces el área de esa barra phi de 16. ¿Y cuánto va la distancia del borde traccionado hacia sus centros de gravedad? Y3, ¿no? Correcto. Y3. Muy bien, entonces de aquí el que me preocupa es R1. Por lo tanto voy a despejar. R1 es igual a 2 veces. ¿Cuánto es el área de una barra phi de 20? 314,16 milímetros cuadrados. Por Y1 que vale 36. Más 3 veces. ¿Cuánto es el área de una barra phi de 16? 201,06, ¿no? Por Y2 que vale 34. Más 3 veces el área de una barra phi de 16, 201,06 por Y3 que vale 79. Y todo esto dividido entre el AS1. ¿Cuánto vale el AS1? ¿Cuánto es el área de todas estas barras? 1834,68, ¿no? No calculé 68. ¿Cuánto nos sale acá nuestro R1? No calculé el del voladizo todavía, ¿no? Tramo largo, ¿no? Está largo el asunto. O sea, adoptamos R1 y ahorita estamos verificando. 40 y pico más o menos. Está saliendo, pero 49,48. Bien, ¿no? 49,48 milímetros. ¿Cuánto fue el R1 que hemos adoptado? 5. 5, ¿no? Adoptamos 5 centímetros o en milímetros 50, ¿no? Ahora, la verificación dice el R1 real de mis armaduras que estoy colocando tiene que ser mayor o menor que el adoptado. Menor, ¿no? Tiene que ser siempre menor. A ver, ¿cómo les explico? ¿Por qué tiene que cumplirse esto? Es por esto de acá, por la altura útil. Si el R1 es más grande, fíjense, si este R1 es más grande, ¿el D disminuye o aumenta?
disminuye, ¿no? Mientras más grande el R1, el D más pequeño. Esa es una relación inversamente proporcional. Por lo tanto, la altura útil que me va a dar con este R1, ya me moleste un R1 real, ¿ya? Porque es ya con las varas reales, ¿ya? ¿No? Y el otro fue uno adoptado, esto fue adoptado. Entonces, el D real va a ser mayor que el D que hemos adoptado, ¿no? ¿Cuánto nos dio nuestro D cuando calculamos el momento reducido? 55 creo que era, ¿no? Sí. 55 centímetros, o bueno, 550 milímetros. Pues muy bien, calculando esta altura útil real, el D real o la altura útil sigue siendo H menos R1. En este caso el R1 que vamos a utilizar va a ser el R1 real. ¿Cuánto nos sale H, que era 60 centímetros o 600 milímetros, menos el R1 real? 551, ¿cuánto? 52, ¿no? Sí, ¿no? Fíjense que este es mayor que este. ¿O no? ¿Es 551 o 550? A ver, calcúlenlo, pues. Muy bien, entonces fíjense, cumple con esto, la altura útil es real. Ahora, van a darse cuenta ustedes de lo siguiente. Mientras más grande es la altura útil, mayor es la resistencia, o sea, mayor es el momento que es capaz de aguantar la pieza. Es por eso que a nosotros nos conviene tener una altura útil mayor a lo que hemos calculado. Nosotros hemos estimado una altura útil de 550 milímetros, pero al final nuestra altura útil real es de 550.52. Es mayor que el que hemos considerado. Por lo tanto, estamos del lado de la seguridad. ¿De acuerdo? Esta verificación no la solía hacer el ingeniero Quilla, creo que recién lo está haciendo este semestre. Pero esto el ingeniero Tito sí o sí lo hace. Entonces sí lo toma en cuenta. Bien, entonces hasta acá ya tenemos un diseño perfecto, nos cumplió con todo, con el área mínima, con la separación, con el R1, o sea, está todo perfecto. Bien, esto aquí lo voy a poner, vamos a pasarlo rápido como el diseño para el voladizo, y es súper parecido, es sumamente parecido. A mano los juntos. Bien. Bien, ahora veamos cómo sería el diseño para el voladizo. Es sumamente parecido. Fíjense. Para el voladizo tenemos nuestros datos. Solamente, ¿cuál sería la diferencia para calcular las armaduras en el voladizo que en el tramo? ¿Qué va a cambiar nomás? El momento, ¿no? El momento para el voladizo es un momento negativo de 59.06 kilonewton por metro. Calculando el momento reducido, ya hemos visto cómo se calcula, nos sale 0.0347. ¿En qué caso estamos? En caso 1, ¿no? Fíjense, en este caso es un diseño dúctil, pero no económico, ¿no? Aquí va a ser un diseño dúctil, pero no económico. Ahora, la norma solamente me exige con que sea dúctil, ya que sea económico, ¿no? Eso uno lo decide. Obviamente lo ideal es que hagamos un diseño económico, ¿no? Pero hay veces que no se puede. Por ejemplo, en hormigón 2, cuando ustedes calculan zapatas, se van a dar cuenta que estos valores siempre son bien pequeños. O sea, hay harto material que se desperdicia, por decirlo así. Bien. Caso 1, seguimos diciendo, ¿no? Caso 1, 2 y 3, teóricamente no necesita armadura comprimida, por lo tanto su cuantía es 0. Bien, entonces tenemos el momento reducido, podemos calcular la cuantía de armadura traccionada, que en este caso vale 0.0354. Con esa cuantía entonces calculamos lo que es el área de armadura. Y en este caso el área de nuestra armadura nos sale 289.73 milímetros cuadrados. A ver, directamente, con lo que
ya hasta el momento hemos practicado. ¿Qué combinación podríamos hacer para esto? Esto que les he mostrado es un método que es solamente cuando uno recién está iniciando, digamos, en el diseño y cálculo de armaduras. Pero uno cuando ya gana experiencia, ya directamente uno propone qué barras puede colocarle acá. A ver, probemos. ¿Qué pasaría si combinamos 3 barras phi de 12? A ver, ¿cuánto me da esa área? ¿Cuánto da? 339,3, ¿no? Milímetros cuadrados. Otra combinación podría ser 2 de 12 y una de 9.5. ¿Cuánto da esto? 297.01, ¿no? Milímetros cuadrados. Y a ver, por proponer otra más, sería unas 4 barras phi de 9.5. ¿Cuánto da eso? $283.52. Ahora, en teoría podría utilizar este, ¿no? Porque, bueno, si es muy parecido, o sea, si hay una diferencia de no más de 10 milímetros cuadrados que esté por debajo, se puede utilizar. Tampoco es que me va a variar mucho. Podríamos utilizar este o este. ¿Cuál creen que sería más conveniente? El de arriba, ¿no? Porque mientras menos espacios pero mientras menos barras tengamos, menos espacio vamos a tener. Y es más probable que nos cumpla con la separación. Entonces podemos adoptar sin ningún problema este de aquí. Entonces vamos a decir qué barra vamos a utilizar. 2 barras phi de 12 y una barra de 9.5, la cual nos sale 297.01 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser la barra que vamos a utilizar. Bien. Lo que yo no sé, cuando viene el empalme de viga a viga, Ahora, el empalme ¿saben bien que hay aquí que al lado, verificar con una armadura mínima? ¿viene aquí al lado o viene Si aquí hacemos arriba? el cálculo para la armadura mínima nos sale Eso quisiera preguntar. por flexión nos sale 409 y por retracción 458. El que tomamos como armadura mínima es el mayor entre esos dos valores, el cual nos sale 458.33. Esa va a ser nuestra armadura mínima. Ahora, esta área mínima es mayor o menor que el área que estamos colocando. ¿Quién es mayor, AS mínimo o el AS1 que hemos calculado? ¿Quién es mayor? El mínimo, ¿no? En este caso, la armadura mínima es mayor que este. No está cumpliendo. Este sí o sí tiene que estar por encima de este. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Adoptamos la armadura mínima, ¿no? Y la armadura comprimida también colocamos la armadura mínima. Por lo tanto, con que diseñemos la armadura traccionada va a ser la misma para la armadura comprimida, ya que ambos son la mínima. Pues muy bien. Directamente veamos qué combinación favorece para esta área mínima. 2 barras phi de 16 y una de 12. Aunque creo que el compañero propuso, ¿no? 2 de 16 y una de 9.5. Esa se acercaba más. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra sección? Ojo, el momento acá es negativo. ¿Ya? El momento acá es negativo. Por lo tanto, ¿dónde iría la armadura traccionada? Arriba, ¿no? Aquí arriba vendría AS1. Aquí arriba va a venir AS1 y abajo va a venir AS2. Aunque en este caso, el AS1 y el AS2 son lo mismo, ¿no? Porque los dos están utilizando el área mínima. Entonces los dos son lo mismo. Muy bien, la separación mínima ya saben, 25 milímetros, el diámetro mayor, que en este caso es 16, y 4/3 el diámetro agregado grueso, que en este caso es 25,33. El mayor, 25.33 milímetros. Entonces veamos. Calculemos la separación. Aunque bueno, uno ya puede ver que esto va a cumplir, ¿no? Porque como hay pocas barras, la separación seguro va a ser grande. De todas formas, calculemos. Va a ser la base o el ancho 250 milímetros menos el recubrimiento geométrico 2 veces 20 milímetros, 2 veces 20 milímetros, menos 2 veces el diámetro del estribo, 2 veces 6,
menos 2 veces el diámetro de 16, 2 veces 16, y menos una barra phi de 12, ¿no? Menos una vez 12. Dividido entre los espaciamientos, aquí hay 2 espaciamientos, por lo tanto entre 2. Y eso nos da una separación de 77 milímetros. Claramente mayor que la armadura, que la separación mínima, por lo tanto Q. Ahora veamos eso del R1, ¿no? A ver, para el R1 más o menos va a estar por acá, ¿no? Si la armadura traccionada va arriba, entonces ahí arriba va a ir el R1. Muy bien, calculemos el R1. En este caso está sencillo. ¿Cuánto será la distancia que hay de aquí hasta el centro de gravedad de la barra phi de 16? ¿Cuánto sería el Y1? ¿Cuánto valdría el Y1? Recubrimiento 20 más el estribo 6 más la mitad del diámetro, ¿no? Eso nos va a dar 34 milímetros. Y Y2, la distancia que hay de aquí hasta acá. Y2. ¿Cuánto va a valer Y2? El recubrimiento 20 más el diámetro del estribo 6 más la mitad del 9.5 entre 2. ¿Cuánto nos da esto? 30 y cuánto? 30.75, a ver. 30.75. Sí, 30.75, ¿no? Milímetros. Entonces, calculando el R1 va a ser mediante un momento estático, ¿no? Sería el área de la armadura traccionada por el R1 tiene que ser igual a 2 veces el área de la barra phi de 16 que está en los extremos por su distancia que es Y1 más una vez, porque solo hay una barra, una phi de 12, ¿no? Acá, perdón, una barra phi de 12. O sea, aquí esto era 32, ¿no? Sí, 32. Bien, por una vez el área de una barra phi de 12 por la distancia Y2. Despejando entonces nuestro R1 para esa armadura va a ser 2 veces, ¿cuánto es el área de una barra phi de 16? 201.06. El Y1 vale 34. ¿Cuánto es el área de una barra phi de 12? 113, ¿cuánto? 10. Y el Y2 vale 32. Dividido entre el área AS1, que vale 512.22. 515.22. ¿Cuánto vale entonces aquí el R1? Muy bien, 33.56 milímetros. ¿Cuánto fue el R1 que hemos adoptado? 5, ¿no? 5 centímetros o 50 milímetros. Entonces, nuevamente estamos cumpliendo que el R1 real sea menor que el R1 que hemos adoptado, ¿no? Muy bien, entonces este sería el diseño de este elemento. No hemos diseñado tanto el voladizo como el tramo. Sería el diseño completo. ¿Posibilidad que cuando si nos pone tensión de fluencia del acero, nos pone 500? Se adopta 420. Lo encontramos con 420, ¿no? Con 420. Sí, eso fue algo, parece que es nuevo de este semestre porque en anteriores nunca había mencionado eso. Recién este semestre dijo que al menos el CIPECAD, cuando le metes una tensión de 500, directamente le coloca 420. Entonces sí o sí vamos a trabajar con 420. Muy bien, entonces ese sería el ejercicio para hoy. Ya, al menos estamos a la par con el avance del ingeniero. Muy bueno.